Durante siglos, la historia del cristianismo ha sido contada a través de los 4 evangelios aceptados por la Iglesia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, pocos saben que existieron muchos más. Relatos, cartas y testimonios que narraban la vida y las enseñanzas de Jesús desde perspectivas muy distintas y que fueron sistemáticamente eliminados del canon oficial. Algunos hablaban de un Jesús que enseñaba secretos místicos a unos pocos discípulos elegidos. Otros mostraban una figura profundamente humana, incluso contradictoria. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni la crucifixión, sino que recopila frases enigmáticas que invitan al lector a buscar la verdad dentro de sí mismo. El Evangelio de María Magdalena revela a una mujer con un papel central en el círculo íntimo de Jesús, algo que incomodó profundamente a los líderes de una iglesia que, desde muy temprano, marginó a las figuras femeninas. También está el Evangelio de Judas, donde el traidor por excelencia no es un villano, sino un instrumento del plan divino, alguien que actuó bajo instrucciones secretas del propio Jesús. ¿Por qué estos textos fueron suprimidos? ¿Qué tan diferentes eran de los evangelios que hoy conocemos? Y sobre todo, ¿qué dice de la iglesia primitiva el hecho de que optara por destruir visiones alternativas en lugar de debatirlas? Los evangelios prohibidos no son simples escritos herejes, son fragmentos de una historia más amplia, más compleja y profundamente humana que aún sigue oculta para la mayoría de creyentes. El descubrimiento de estos textos prohibidos no ocurrió por accidente, ni en una biblioteca polvorienta, sino en el desierto egipcio en 1945, cuando unos campesinos encontraron una vasija enterrada cerca de Nag Hammadi. Dentro, una colección de códices antiguos escritos en copto que contenían una explosiva revelación. Decenas de evangelios tratados y diálogos atribuidos a Jesús y sus discípulos completamente ausentes de la Biblia. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, comparable con los manuscritos del Mar Muerto, y desde entonces historiadores y teólogos no han dejado de debatir su significado. Algunos defendieron que estos textos eran simplemente gnósticos, es decir, parte de un movimiento místico que mezclaba ideas cristianas con creencias filosóficas y esotéricas, pero otros sostienen que podrían reflejar tradiciones auténticas, incluso más antiguas que los evangelios canónicos. Lo cierto es que en ellos Jesús aparece como un maestro de sabiduría secreta que no vino a fundar una iglesia ni a morir por los pecados del mundo, sino a enseñar a los hombres cómo despertar la chispa divina que habita dentro de cada uno. Esta visión contradecía directamente la estructura de poder que la iglesia estaba construyendo. Ya no se necesitaban templos, ni jerarquías, ni mediadores entre Dios y los hombres, porque el conocimiento, la gnosis, era suficiente para la salvación. Por eso, estos evangelios fueron perseguidos, copias quemadas, autores condenados, seguidores excomulgados, y aunque oficialmente desaparecieron durante siglos, su contenido sobrevivió en susurros, leyendas, y ahora, gracias a estos hallazgos, están volviendo a la luz para poner en duda siglos de historia oficial. Pero lo más inquietante no es solo lo que estos textos dicen, sino lo que podrían significar si fueran ciertos. ¿Y si Jesús realmente no murió en la cruz como víctima, sino como parte de un plan que él mismo comprendía mejor que nadie? ¿Y si María Magdalena fue su compañera, su igual, o incluso la heredera legítima de su enseñanza? ¿Por qué los evangelios aceptados hacen todo lo posible por minimizar su papel?
¿Y por qué otros discípulos, como Tomás o Judas, son retratados como traidores o escépticos, cuando en los textos prohibidos son los únicos que entienden el mensaje espiritual de Jesús? Estas preguntas incomodan porque no solo cuestionan la teología tradicional, sino la forma misma en que fue construida la historia del cristianismo. La selección de los evangelios no fue un proceso puro ni transparente, sino una lucha de poder entre distintas corrientes que buscaban imponerse como la única voz verdadera. Al final, triunfó una versión, la más conveniente para establecer autoridad, castigar la disidencia y controlar el relato. Y lo que quedó fuera fue enterrado, literalmente, como si se tratara de un secreto demasiado peligroso para salir a la luz. ¿Y si estos textos hubieran sido aceptados desde el principio? ¿Cómo sería hoy la religión? ¿Seguiríamos creyendo en el mismo Cristo o en otro completamente distinto? La sola posibilidad de que el cristianismo tal como lo conocemos haya sido moldeado por intereses humanos y no divinos es algo que desafía no solo la fe, sino nuestra relación con la verdad. Hoy, en pleno siglo XXI, esos textos que una vez fueron condenados como herejía están resurgiendo y lo están haciendo con más fuerza que nunca. Personas en todo el mundo están leyendo el Evangelio de Tomás, el de María, el de Felipe, y encontrando en ellos no una amenaza, sino una conexión profunda con lo espiritual, una versión de Jesús que no exige miedo ni obediencia ciega, sino introspección, libertad y transformación interior. Lo más sorprendente es que mientras más personas conocen estos textos, más comienzan a cuestionar si acaso la historia oficial ha sido solo una parte, y tal vez una pequeña parte, de una verdad mucho más vasta. Porque, ¿quién decide qué es sagrado y qué no? ¿Qué conocimiento merece ser compartido y cuál debe ser enterrado para siempre? La historia de los evangelios prohibidos es también la historia del miedo que tiene el poder a las ideas libres. Ideas que invitan a pensar, a cuestionar, a romper estructuras rígidas. Y quizás eso fue lo que realmente intentó hacer aquel hombre de Nazaret. Encender una llama que no dependiera de templos ni de autoridades, una verdad que solo cada uno puede descubrir por sí mismo. Los evangelios prohibidos no son simples documentos antiguos, son ecos de una revolución espiritual que nunca llegó a completarse. Tal vez, ahora, sea nuestro turno de escucharla.